Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Yo como siempre atrasado, un desastre. Había pensado el fin de semana hacerles esto, pero complicado. ¿Tá? Todavía estoy en Montevideo, voy a aprovechar eso, me voy esta noche. Pero bueno, vamos a hablar algo, les había dicho, de las ramas del derecho. Vamos a ver rápidamente, pero sí, va a ser muy fugaz esto, les repito, muy fugaz, las ramas del derecho público. Vamos a empezar entonces por la 1, que es el derecho constitucional. ¿Por qué digo que es la 1? ¿Porque es la más importante? No, porque es la primera que existió. O sea, el derecho constitucional existe en el mundo desde épocas milenarias. Aristóteles, por ejemplo, ya clasificaba el gobierno, ¿de acuerdo? De formas puras e impuras. Bueno, esos son estudios de derecho constitucional. Por lo tanto, el derecho constitucional existe desde épocas remotas, ¿tá? Como una rama del derecho público. Originariamente era una rama que abarcaba muchísimo y después se dividió o dejó de lado algunos aspectos que pasaron a formar otras ramas del derecho y entonces quedó una rama mucho más concreta, ¿tá? Pero de una importancia brutal. Bien, no hay que confundir derecho constitucional con constitución. ¿Por qué lo confundimos normalmente? Porque basamos el derecho constitucional en la Constitución. Yo, por ejemplo, si hablo de derecho constitucional como una materia en general, les tendría que hablar primero de las teorías del Estado, las teorías de los derechos humanos, las teorías del gobierno, y ahí le hablaría en general, le hablaría de la historia, le hablaría de los derechos humanos, la historia de la teoría del Estado, de las diversas posiciones que existen, de los elementos, y del gobierno lo mismo, los diferentes tipos de gobierno que existen. ¿Tá? Eso sería la generalidad del derecho constitucional. Cuando yo aplico el derecho constitucional a nuestro país, me remito a qué establece la Constitución nuestra. Entonces no es el estudio de la Constitución, sino el estudio de lo que establece nuestra Constitución. ¿Ah? Por eso en derecho existen dos niveles de derecho constitucional. El derecho constitucional 1 es la teoría, es lo genérico. Y el derecho constitucional 2 es el derecho aplicado a nuestro derecho positivo, a nuestra constitución, ¿ah? Vigente. Más o menos ahí tienen la idea del derecho constitucional. Bueno, yo más o menos les dije lo que podía abarcar el derecho constitucional. Vamos específicamente a lo que puede ser el derecho constitucional nuestro. Para eso, la Constitución nuestra se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es la parte que incluye lo que se llama la filosofía del Estado. ¿Ah? ¿Qué es nuestro Estado? ¿Qué tipo de Estado es? ¿Mm? Y la parte orgánica es la parte que habla de los órganos y cómo se organizan ellos, ¿tá? Para el funcionamiento del Estado. Bien, bueno, en esta parte dogmática, la filosofía del Estado, ¿tá? Vamos a empezar por ella, quizás voy un poco apurado, les repito, esto es teórico, pero es importante que tengan la noción, no le dije que lo sepan, que tengan la noción, ¿tá? De acuerdo a lo que hablamos en la clase del jueves pasado. Entonces, esta parte dogmática, ¿verdad? Esta parte dogmática nos dice qué es el Estado. ¿Tá? En el caso de la República Oriental del Uruguay, estamos hablando de un Estado democrático, republicano. ¿Tá? Porque puede ser democrático monárquico, puede ser un Estado totalitario. En general, las constituciones ninguna dicen que es un Estado totalitario, pero después ustedes cuando ven el desarrollo de la Constitución, se transforma en un Estado, porque faltan garantías, porque los poderes se someten a otro, entonces en definitiva hay una sobreposición de un poder sobre el otro. Bueno, nuestra Constitución en los 4 primeros artículos definen qué tipo de Estado es. Dice, por ejemplo, que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Artículo 1.
El artículo 2 dice: es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. El artículo 3 dice que no es ni será jamás patrimonio de persona o familia alguna. Y el artículo 4, muy importante, que ustedes van a ver que muchas veces muchas cosas nos remiten a ese artículo 4, dice que la soberanía existe radicalmente en la nación. Y aquí la Constitución asemeja el término nación al término población. ¿Ah? Y sigue diciendo el artículo: a la que corresponde establecer sus leyes de la forma que más adelante se dirá. En esos 4 artículos hay un resumen de qué va a seguir en adelante en la Constitución. Es un Estado que se define como el Estado de todos los que viven dentro de su territorio. O sea, la República es la asociación política, la asociación de las personas que viven dentro de su territorio. Dice que ese será para siempre libre de todo e independiente de todo poder extranjero. Por lo tanto, es una república que es libre e independiente. O sea, que elige sus formas de gobernarse y de proceder ella misma. No es ni patrimonio de persona ni familia alguna, o sea, no pertenece a nadie. Coincide con el artículo 1. La República Oriental de Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. O sea, esos 3 artículos se entrelazan entre sí, y si bien dicen cosas diferentes, se complementan unos con otros. Y el artículo número 4, que yo recién les dije que lo van a ver varias veces que se nombra, es el artículo que tiene referencia a qué tipo de gobierno es. La soberanía existe radicalmente en la nación. Quiere decir que la soberanía existe en el pueblo, en la población. O sea, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el poder máximo del Estado? El pueblo, el soberano. Al que le compete establecer sus leyes de la forma que más adelante se dirá. Y yo me adelanto un poquitito y les digo cómo hacen las leyes acá. ¿Quién hace las leyes? El Poder Legislativo. ¿Cómo se integra el Poder Legislativo? Con senadores y representantes. ¿Quién elige los senadores y los representantes? Nosotros, la población. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es el poder representativo de la voluntad popular. No es como el Poder Ejecutivo, que lo ganó un partido, el presidente de ese partido nombra a sus ministros, puede dejar a otro partido fuera, puede hacer un arreglo con otro. No. El Poder Legislativo se divide todos los votos en forma proporcional y se le otorgan una cantidad de bancas en diputados y una cantidad de bancas en senadores, de acuerdo a los votos obtenidos. O sea que el Poder Legislativo es la representación fidedigna de la voluntad popular. Y es el que establece las leyes. Por eso mismo se habla de la soberanía popular. Porque inclusive ustedes van a ver, anoche ustedes van a ver que en nuestro sistema de gobierno semi-representativo, la población tiene, más allá de las elecciones, porque bueno, ¿cuál es por excelencia la forma en que nosotros ejercemos nuestra soberanía? Las elecciones nacionales. Bueno, pero más allá de las elecciones nacionales, que es cada 5 años, tenemos otros medios en los cuales la población puede ejercer su soberanía. Por ejemplo, presentando una reforma constitucional por voluntad popular, por iniciativa popular, presentando leyes por iniciativa popular. Por ejemplo, el plebiscito es la aprobación o no de una reforma constitucional. El referéndum, que es cuando yo lo promuevo contra una ley. O sea, hay una ley que a determinada cantidad de personas le resulta impopular, y ese determinado número de personas presenta un recurso para derogar esa ley, para quitar esa ley. Entonces, todas esas son formas en que la población
puede actuar, que la población demuestra su soberanía. ¿Perfecto? Y bueno, entonces esos 4 primeros artículos son esenciales. ¿Tá? Entonces yo ya sé que la República Oriental del Uruguay es un país con sistema de gobierno democrático, independiente, libre de poder extranjero, no pertenece a nadie sino a sus habitantes, pero además ejerce un sistema de gobierno democrático republicano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la soberanía existe en la nación y asemeja el concepto de nación al concepto de población. ¿Tá? A veces hablamos de pueblo, el pueblo, el pueblo. ¿Tá? Hay autores que hablan de, en vez de población, del pueblo. Bueno, o sea, dicho de otra manera, todos quienes estamos dentro del territorio participamos de esa soberanía popular. Bien, bueno, y a partir de ahí, existen una serie de artículos. ¿Tá? Por ejemplo, nuestra Constitución, yo le hablé de los 4 primeros, pero del 5 al eh, del 5 al 85, ¿verdad? Son todos artículos del 5 al 82, perdón. Del 5 al 82 son todos artículos que pertenecen a esta parte dogmática, ¿tá? No a la parte orgánica que empieza en el 83. O sea que del 5 al 82 todos pertenecen a la parte dogmática. ¿Qué encontramos en esos artículos? Bueno, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de Uruguay, por ser un país libre, independiente y soberano, la posibilidad de unirnos a otros países. Por ejemplo, nosotros estamos unidos en el Mercosur, estamos parte de la Organización de Estados Americanos y somos parte de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por voluntad popular. Y ustedes dirán, pero eso nos quita a veces libertad, soberanía. Puede ser, pero fue por nuestra voluntad. ¿Tá? Y así como nosotros entramos en esos estados, podemos retirarnos tranquilamente de esos grupos, ¿tá? De esas organizaciones. Por lo tanto, ¿tá? O sea, por ser un país libre e independiente, tenemos la opción de unirnos a otros. Después se define como un país laico. ¿Ah? En nuestro país no existe religión oficial. ¿Ah? Dice la Constitución que reconoce a la Iglesia Católica como una iglesia de originaria del Estado, etcétera, etcétera. Y ese reconocimiento se hace porque durante muchos años la Iglesia Católica llevó, ¿verdad?, el registro civil, o sea que a todos se anotaban los matrimonios, se casaban, se anotaban los nacimientos, se anotaban las defunciones, absolutamente todo ese registro civil era llevado por la Iglesia Católica. ¿Ah? Bueno, eso dejó de existir y la reconocen como una iglesia, la primera iglesia que existió, pero nada más, está en el mismo nivel de demás. Es más, la Constitución dice que exonerará de impuestos a las religiones. ¿Ah? Entonces, cualquier religión, sea la católica, sea evangelista, sean religiones paganas, ¿ah?, cuando estén registradas en nuestro país, sus templos serán exonerados de impuestos, por ejemplo. No sé, es como una forma de fomentar la laicidad quizás, ¿tá?, y que cada uno pudiera elegir lo que quisiera. Y a partir del artículo 7, ¿tá?, entre el 7 y el 72, aquí viene un capítulo fundamental para el sistema democrático, que son el capítulo de la sección de los derechos, deberes y garantías. ¿Ah? Nosotros, de acuerdo a los derechos, deberes y garantías, podemos saber hasta dónde llega nuestra libertad, hasta dónde llega nuestras obligaciones con el Estado, etc. ¿Ah? Es fundamental, es fundamental. Porque nosotros vimos muchas veces, sí, yo tengo el derecho a esto porque la Constitución lo dice. Entonces, evidentemente que es un capítulo importantísimo, importantísimo. En ese sentido, el artículo 7
determina un poco lo que se llaman los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Dice que todos los individuos serán protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad y seguridad. Nadie podrá ser privado de esos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. ¿Ah? O sea, que hay leyes que nos pueden limitar esos derechos, pero las leyes tienen que ser, repito, por razones de interés general. O sea, tiene que haber un interés superior al interés individual, ¿ah? Para que ese derecho se me limite. Ponemos un ejemplo muy simple y muy común. Ustedes vieron que en Italia está preciosa, bien ancha, bien grande. ¿tá? Y si ustedes ahí por Hipólito Yrigoyen y esa famosa bajadita que hay hasta Gallinal, empiezan a fijarse, ven que los terrenos están como cortados, las casas quedaron arriba y el costado lateral de la casa es un muro. Entonces, qué raro que lo hicieron así para arriba. No, no, no. Eso era, estaban levantadas, pero tenían todo un jardín hacia abajo. Bueno, todo eso había un interés general en crear una avenida rápida que uniera con Canelones y el centro de Montevideo. Y bueno, entonces se usó un sistema que limita el derecho de propiedad, que es la expropiación. Y el Estado expropió parte de algunos terrenos, otros los expropió enteros, pagó, o sea, no es que te saco y perdiste, no, pagó lo que se debe, es un juicio que se hace porque el Estado paga de acuerdo a una tasación que se llama de catastro, ¿ah? Y bueno, y siempre el particular dice, bueno, no, pero mi casa vale más porque yo le hice tales y tales mejoras y ahora pierdo esto y pierdo el otro, entonces ahí siempre hay una discusióncita, el particular quiere ganar un poquitito más de plata y el Estado quiere pagar lo que dice lo oficial, que también sabemos que no es lo real. Entonces, está, pero se paga y se hace. O sea, existen limitaciones, pero siempre tiene que haber un interés general, no un interés particular. ¿Ah? Porque yo quiero cortar camino, entonces el Estado no va a hacer un camino por el medio de un jardín porque yo quiero pasar. No. ¿Ah? Si es necesario para que una población X pase por ese lugar, entonces podría haber un interés general y siga hacerlo. Por ejemplo, a veces ocurre que en determinados lugares el Estado expropia casas para hacer escuelas o expropia terrenos para hacer escuelas, paga y lo hace. Hay un interés público y general ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí están marcados los 6 derechos fundamentales. Después vamos a ver, yo inclusive siempre hablo de 5 derechos fundamentales, no de 6. Yo, para mí, la vida queda excluido. Para mí fue una redacción infeliz del legislador, del constitucionalista, ¿tá? Que tendría que haber dicho que todos los individuos tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, ¿tá? Y ahí empezar al honor, libertad, trabajo, propiedad, ¿tá? O sea, en la vida tienen que ser protegidos a esos derechos. ¿Por qué? Porque yo no puedo asemejar la vida a los demás derechos. Por ejemplo, hubo gente que vivió siendo esclavos durante años. Algunos nacieron y murieron esclavos. Otros fueron esclavizados después, nacieron libres pero fueron esclavizados. Y otro tanto que eran esclavos, cuando se abolió la esclavitud, fueron libres. Pero mientras ellos no tenían esa libertad, tenían vida y tenían otros derechos y hacían otras cosas. Por lo tanto, no es lo mismo no tener vida. Porque si yo no tengo vida, no tengo ni libertad, ni trabajo, ni propiedad. Nada. Nada. No tengo vida. Entonces yo, para mí, en mi modo de ver, la vida es un presupuesto jurídico para que existan esos derechos fundamentales. Está por encima de los derechos fundamentales la vida.
Nuestra Constitución, en la redacción, si ustedes la leen, la vida la incluye igual que el trabajo, la propiedad, etc. ¿Ah? Por ejemplo, los países socialistas no tienen propiedad privada, no tienen. Entonces yo no tengo derecho a la propiedad en un país socialista. ¿Ah? No tengo ese derecho. Pero por eso no tengo otros derechos. Sí tengo otros derechos. Por lo tanto, puedo disfrutar de esos otros derechos. Pero si no tuviera vida, no tendría tampoco ni derecho a la propiedad, pero tampoco tendría derecho a la libertad, al trabajo, etc. Por eso les digo, es un poquito para que vean que el derecho no es solo leerlo y repetirlo, ¿no? Que hay que pensar en determinadas cosas, pero no, pero es así. Bien, bueno, y esos derechos, ese capítulo de derechos, deberes y garantías, se divide en dos partes. Los derechos individuales, que van del 1 al 39, y los derechos sociales del 40 al 72, inclusive. Los derechos individuales, derecho a la libertad, el derecho a... La libertad es un derecho amplísimo. Voy a parar un poquitito en este. Es un derecho amplísimo, porque hay libertad individual, libertad de tránsito. El famoso, que yo les hice referencia el otro día cuando les hablé algo del derecho procesal, el famoso proceso legal, o sea, el proceso justo, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a tener un juicio justo, ¿verdad? Que se le dice normalmente el debido proceso legal. El debido proceso legal es un derecho constitucional de la libertad. El habeas corpus, por ejemplo, que la autoridad me explique por qué yo estoy preso. Existe, bueno, el derecho a la libertad de comunicación, libertad de tránsito, creo que lo había dicho, libertad de tránsito a desplazarse, libertad de comunicación por medio epistolar, por medio de telegráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Libertad de asociación, libertad de reunión, bueno, la propiedad, la seguridad, esos son derechos individuales. Ahí están todos consagrados en la Constitución de la República. No vamos a entrar ahora en la descripción de ellos ni nada. Se torna a veces interesante, pero vamos a dejarlo ahí. Y tenemos los derechos sociales, que arranca con la familia, o sea, el estatus que la Constitución le da a la familia. En el primer artículo de derechos sociales dice que la familia es la base de la sociedad. El Estado velará para su estabilidad moral y económica y la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. O sea que la familia es reconocida en el sistema nuestro como un elemento fundamental en la sociedad, y el Estado velará por su estabilidad moral y material. O sea que el Estado tiene por objetivo la familia. Bien, y dentro de este orden tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, que es una consecuencia del derecho al trabajo. O sea, a veces se discute mucho en nuestro sistema si yo hago una huelga y no dejo entrar a trabajar a un compañero mío, si yo estoy usando mi derecho. No, yo estoy mal. Yo estoy usando mi derecho cuando yo hago la huelga, pero yo no puedo impedirle el trabajo a mi compañero que tiene derecho al trabajo. Y si yo pongo en una balanza, el derecho al trabajo es más importante. Está nombrado en uno de los 6 derechos fundamentales. El derecho a la huelga es un derecho derivado del derecho de trabajo. O sea que eso es más, el derecho al trabajo es un derecho que está consagrado en la Constitución como un derecho social. Y fíjense la importancia del derecho al trabajo, porque no solo es un derecho, sino que también es una obligación. Dice la Constitución que todos los habitantes de la República tienen la obligación de emplear sus energías en algo útil y redundante para la sociedad.
Entonces yo tengo la obligación de trabajar, de hacer algo, de generar algo. ¿Ah? ¿Cuál es mi libertad de trabajo?